Saludos cordiales. Vamos a empezar con el desarrollo de la primera unidad. Dentro de esta primera unidad tenemos el criterio de lo que son funciones en Excel. Vamos a empezar definiendo una función. Es una fórmula ya predefinida por Excel encargada de realizar cálculos con los valores que recibe. Los valores que reciben se los denomina como argumentos. Y para cada función los argumentos presentan un orden distinto. Bueno, obviamente en alguna instancia ya se ha trabajado con este criterio de funciones, ¿no? De cierta manera es más fácil el empleo y llegar a un resultado a utilizar una fórmula. Puntualmente en fórmulas grandes o en fórmulas que de pronto son más complicadas, es de mucha ayuda este criterio de utilizar las funciones, pero siempre y cuando ingresemos los datos de los argumentos de manera correcta, ¿no? De lo contrario, también vamos a tener algún tipo de inconveniente. En términos generales, una función, entonces, como nos decía, es una fórmula ya predefinida, ¿no? Entonces, con esto ganamos tiempo, optimizamos nuestro trabajo. El criterio para manejar las funciones desde en primera instancia lo vamos a hacer, bueno, podemos trabajar de dos maneras. Podemos trabajar directamente en una celda en donde toda función debe estar antecedida del signo igual. Y a partir de ahí, entonces, Excel ya va a entender que lo que vamos a escribir a continuación va a ser una fórmula o una función. En este caso, obviamente, vamos a trabajar con el criterio de funciones. Para llamar a una función directamente deberíamos conocer el nombre o saber cómo está conformado el nombre de la función, ¿no? Entonces se me viene a la mente esta función pago. Esta función, como vemos, tenemos aquí algunas variantes. Entonces, si vamos a utilizar la función pago, simplemente damos un doble clic y a partir de ahí, como vemos, entonces nos va diciendo cuáles son los argumentos que debemos ir ingresando en la función. Esta sería una forma, ¿no? Podemos también manejar este criterio de funciones. De pronto no queremos investigar o queremos ver qué otras funciones tenemos. Trabajamos desde, en este caso, desde la barra de funciones, desde la barra de fórmulas. Aquí yo tengo este elemento, ¿no? El fx. Al dar un clic, como vemos, nos dice insertar función. Cuando damos un clic, nos aparece esta ventana desde la cual puedo yo ir determinando qué función, o mejor dicho, en primera instancia, cuál es la categoría que vamos a utilizar dentro de las funciones. De manera general, entonces tenemos estas categorías: financiera, fecha y hora, matemática, estadística, base de datos, texto, lógica. Bueno, son todas las que están acá. Y dentro de cada categoría tenemos algunas funciones, ¿no? Entonces, Excel nos provee de mucha cantidad de funciones. Vamos a revisar puntualmente dentro de la categoría financiera, que es donde vamos también a trabajar en la primera clase. Y vemos que tenemos acá una cantidad considerable de funciones, ¿no? Entonces, de pronto para los que ya vieron lo que es matemática financiera, criterios de cálculo de interés compuesto, anualidades, gradientes, toda esa situación, ¿no? Igual también hay otros criterios: evaluación de proyectos, BAN, TIR, cálculo de depreciaciones, los distintos métodos. De cierta manera, para todos esos elementos tenemos una función. Como decíamos, ¿no? Excel en este caso nos ayuda con el criterio de la función. Entonces aquí deberíamos escoger la función que queremos trabajar y con eso vamos a llamar en este caso al asistente que nos va a ir guiando para el ingreso de los datos. Bueno, asimismo voy a escoger la función pago. Aceptamos. Y ahí tenemos ya los datos que debemos ir ingresando, los argumentos, ¿no? Como decíamos en la definición, estos son los argumentos. En este caso, esta función pago nos dice
Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constantes. Aquí deberíamos ingresar en este caso cuál es la tasa de interés, el número de periodos, el tiempo, el valor actual en ciertas circunstancias o en otras circunstancias el valor futuro. Y también se maneja este tipo en donde, como nos dice ahí, ¿no? Si es para un pago al comienzo del periodo, es decir, un pago anticipado, se debe poner 1. Y para un pago normal, digámoslo así, que por lo general trabajamos dentro del aspecto de vencidos, entonces se lo maneja 0 o no se lo pone nada. De esta manera la función va a arrojar un resultado, que en este caso sería justamente este criterio. Bueno, esto como una breve inicialización, ¿no? O sea, estamos hablando en términos generales, ya en el material de clase ya se va a hacer más específico. Vamos a ir revisando algunos tipos de funciones. Entonces, vamos a empezar con las funciones de tipo financiero. Vamos a revisar luego funciones estadísticas, funciones de texto, funciones lógicas. Todo esto nos va a ayudar, obviamente, a ir trabajando de buena manera con nuestros archivos de Excel. Bueno, gracias por la atención. Buenas noches.